En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Felipe Vallejos, estratega y asesor político. Felipe, bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Segunda vez que estoy en tu programa este año y lo hablamos fuera de cámara, pero tengo que decirlo. Tengo el placer también de estar por primera vez físicamente, en su presencia física de Karina. Llegué a sospechar que no era real, Karina, que era una persona demasiado capaz e inteligente que nada más había visto en algún video, así que de verdad que un placer saber que existes y que estoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias, muy honrada de recibir esas palabras de tu parte, Felipe. Gracias. La verdad es que tenemos muchos temas que tienen implicación directa con República Dominicana. Ramón tiene una línea de inicio que definitivamente Exacto. va a plantear algunas coordenadas importantes para el país. Felipe, ciertamente el tema internacional es el caso de las elecciones de Estados Unidos. Vimos, por ejemplo, una campaña, primero que arrancó con Biden, y todo se pronosticaba que estaba adelante el expresidente norteamericano Donald Trump. Pero ahora vemos que compite con la vicepresidenta Kamala Harris. Danos tu punto de vista al respecto de cómo tú ves la campaña y si se pudiera pronosticar desde ahora algún ganador. Bueno, voy a partir por la parte final. Y aquí aún, no mea culpa, pero cercano a eso. En el 2016, yo dije, yo sentía, y en mi defensa todo el mundo, prácticamente todo el mundo lo decía, que Hillary Clinton era imposible que Donald Trump le ganara a Hillary Clinton. La mañana de las elecciones del 2016, la gente le daba más de 300 votos electorales a Hillary Clinton. La historia fue otra. En el 2020, en la noche de las elecciones, yo salí en televisión diciendo que parecía indicar que Trump estaba cómodo, pero estaban entrando recién los votos anticipados, que en el 2020 por la pandemia se votó masivamente. Nunca en la historia, probablemente reciente, se votó tanto de forma anticipada. Y esos votos favorecieron a Biden. Y ahora en el 2024, de verdad que tengo que ser cauto porque 3 veces consecutivas sería demasiado para mi capacidad analítica. Entonces, pero una cosa, yo pienso que la campaña se ha dividido en dos fragmentos muy marcados. Primero, el intento fallido de Biden, que de hecho hay que recordar que en el entorno de Biden es que se desafía a Donald Trump para hacer un debate anticipado fuera de los tiempos normales de campaña, para de alguna forma reafirmar que él estaba en condiciones físicas y mentales de poder aspirar a un segundo mandato. Quedó completamente descartada esa posibilidad. 30 días después quedó fuera de toda contienda. Kamala Harris entra como una candidata de emergencia, logra aunar a las fuerzas internas del Partido Demócrata y se convierte en la candidata que por lo menos está siendo competitiva. Hoy por hoy están virtualmente empatados a nivel nacional, pero ojo, Trump está de alguna manera encabezando en esos 5, 6 o 7 probablemente estados bisagra, que al final la gente dice, que yo siempre le digo a la gente, no se lleven tanto del voto popular o de quién está arriba a nivel nacional. Eso es irrelevante a los ojos de cómo funciona el sistema electoral norteamericano, porque básicamente es llevarse un estado, es llevarse los colegios electorales. Que saques 1 millón más o 3 millones más que tu rival, da igual, me quiero llevar los votos electorales estado por estado hasta llegar al 270. Hoy por hoy debo ser cauto porque, por lo que ya les explico, pero creo que aunque Kamala Harris ha rescatado el Partido Demócrata de su desastre o del pánico en el que estaban y es competitiva hoy por hoy, Trump sigue teniendo para mí, por el momento, la primera opción de ganar la presidencia. Aunque hay que hacer la salvedad de que en las elecciones de 2020, incluso entiendo que hasta rápido se supo el resultado de una verificación que se estuvo solicitando por algunas sospechas, precisamente por la votación por correo. Sí. Y esas irregularidades dieron como resultado un aproximadamente 20% de fraude en ese sistema de voto. De manera que eso podría también dar de alguna manera una premisa de lo que para este año debería estar asegurado. Porque es que la votación por correo evidentemente tiene más riesgo, pero el hecho de que se haya podido confirmar que aproximadamente un 20% fue objeto de fraude, también deja muy mal parados los resultados electorales. Puedes tener un buen punto ahí, Karina. El tema es que en estados bisagra, donde Biden sacó un 0, algo por ciento por encima de Trump, Trump efectivamente impugnó los resultados.
y en ningún estado obtuvo ganancia de causa con respecto al reconteo de votos o a la revisión del caso por caso. Entonces, hay que tener cuidado con cuestionar, o en el caso de Donald Trump sobre todo, porque en el 2016, frente a cualquier pronóstico, si el sistema electoral norteamericano hubiese querido hacerle fraude a Donald Trump, no esperaba el 2020 a que fuera presidente, simplemente lo tumbaban en el 2016. Entonces, yo me quiero cuidar mucho de decir que hubo un fraude. Puede que hayan ocurrido irregularidades. La democracia más importante de este planeta tiene irregularidades en su sistema democrático. Ahora bien, de ahí a decir que hubo fraude hay que tener mucho cuidado, porque si, yo no puedo llamar fraude cuando la elección no me favorece, y decir que hubo justicia electoral y se respetó la voluntad popular solo cuando esa elección me ha favorecido. Entonces hay que esperar. Pero definitivamente ustedes pueden estar seguros de que si Trump pierde, él va a decir que eso fue un fraude. Y si gana, bueno, fue que han derrotado al sistema político norteamericano, que no querían eventualmente que Trump volviera al poder. La fuerza es donde esté la propaganda, porque también en el 2016, ante la pérdida, Hillary Clinton dijo e hizo exactamente lo que Donald Trump en las de 2020, pero se veta cuando lo dice Trump y no cuando lo afirma Hillary Clinton. Pero para ser más específicos y que la gente tenga la oportunidad luego de repasar las informaciones que estaba compartiendo sobre el voto por correo, lo pueden encontrar a partir de la premisa de National Polls, en donde sale toda la data del estudio y de las investigaciones, y de hecho de los propios votantes, afirmando, vuelvo y cito, 20% de los votantes por correo en 2020 admitieron haber cometido fraude. 1 de cada 10 dice que se les ofreció dinero en efectivo o una recompensa, entre comillas, por votar. Pero vamos ahora al plano local y obviamente el impacto que tiene todo lo que sucede alrededor del mundo con República Dominicana, cuando hace apenas unos días el Banco Mundial afirmó que el crecimiento de la República Dominicana, cito, está llegando al límite, y cuando estableció algunas de las observaciones, esgrimió que en ese sentido la eficiencia de las exenciones fiscales era un punto en contra sobre las políticas del gobierno de Luis Abinader. ¿Qué opinión te merece y en qué posición queda la República Dominicana cuando es el Banco Mundial que hace esta observación de caras a una eventual reforma fiscal? Bueno, no soy economista, pero creo que políticamente tiene implicaciones muy fuertes. El mensaje de fondo, que es que el modelo económico dominicano está llegando a un nivel de agotamiento. Quiere decir que no por mucho tiempo más vamos a crecer un 5 o 6%, y eso es muy preocupante. Y es que el modelo, podemos tener una conversación hasta sistémica o filosófica, de que esto tiene una raíz educativa, tiene una raíz social. Si no estamos educando a los profesionales que el mercado laboral necesita para ser competitivo y competir en un mercado global como el actual, que es altamente competitivo a nivel regional, a nivel continental y ni se diga a nivel mundial, entonces estamos perdidos de aquí a 10 o 20 años. Entonces aquí hay una raíz, y es que es lo que el Banco Mundial está avisando de alguna manera. Y la otra implicación es la implicación estrictamente política. La reforma constitucional puede que tenga unos baches, unos retrasos, como por ejemplo que no sean 53 diputados sino 20, que no se amplíe a 20 diputados nacionales sino a 0, que finalmente no se unifiquen las elecciones, por ejemplo. Perfecto, pero la reforma va a pasar. Fue bien recibido, por ejemplo, con sus matices, el hecho de la fusión o las fusiones ministeriales. Ahora bien, ¿todo esto va a valer la pena o va a ser suficiente engranaje, músculo para solventar y sortear el desafío que va a ser el anuncio de una reforma fiscal? Porque no les quepa ninguna duda de que no importa lo bien que quede maquillada la reforma fiscal en términos comunicacionales, aquí viene una alza de impuestos, de una u otra manera. ¿Y quién va a pagar esa alza de impuestos? La economía formal. ¿Y quién pertenece a la economía formal? La Básicamente, clase media. la clase media. Entonces, aquí hay una discusión de fondo de una verdadera reforma fiscal. Tiene que hablar de la base tributaria, porque si las mismas personas siguen pagando los impuestos y se aumentan esos impuestos, simplemente se vuelve insostenible. Felipe, viajando de nuevo al exterior, vemos, por ejemplo, en el caso de la campaña estadounidense, una Kamala Harris que ha sido fiscal, ahora es vicepresidente. Vemos un Donald Trump a veces muy explosivo. Pero gane uno o gane otro, ¿quién tú crees que le conviene a Estados Unidos según la forma de cómo se han manejado?
Bueno, gracias por la pregunta. Quiero rescatar algo de Hillary Clinton, rápidamente. Y que Hillary Clinton salió con ese discurso y miren dónde está hoy. En el olvido, en el ostracismo final de su carrera política. Nunca más despegó políticamente Hillary Clinton. A tal punto que cuando se estaba barajando los distintos nombres, a la hora hasta de Oprah Winfrey, para ser candidata demócrata, el nombre de Hillary Clinton ni sonó. Es así de enterrada políticamente que quedó después de su inapelable derrota en el 2016. Hay un estudio que salió, que yo no sé de dónde salió, pero yo lo vi en la prensa, la verdad que no lo he leído, pero reseñaba que a República Dominicana le convenía que el Partido Demócrata ganara. A mí me parece llamativo, por decirlo menos, o sorpresivo. A mí me parece que la experiencia reciente, el trato que le dio Donald Trump a la República Dominicana fue infinitamente mejor que el trato que el Partido Demócrata le ha dado a la República Dominicana. Y les pongo dos ejemplos concretos para que, y ojo, que yo no soy fan de Donald Trump, y Karina lo sabe. Ahora bien, hay que ser justo. Uno, con la crisis de Haití y las relaciones comerciales de todo el Caribe con Estados Unidos, Trump convocó a los presidentes caribeños en la época de Danilo Medina a la Florida, creo que Mar-a-Lago o por ahí cerca. Y los convocó y los escuchó. Y se ve un video, lo pueden buscar en YouTube, donde Danilo Medina le está planteando una posición de la República Dominicana justo a 1 metro de distancia del presidente de los Estados Unidos. Eso quiere decir que el presidente de Estados Unidos tiene en su agenda, Donald Trump, la agenda de Latinoamérica. Estados Unidos históricamente, por lo menos en los últimos 20 o 30 años, rara vez mira a Latinoamérica. Y es que a Latinoamérica no le interesa del todo, como si le interesa el Medio Oriente, como si le interesa su relación con Asia y demás. Segundo hecho, ¿cuánto tiempo hemos estado, todavía no está confirmado, pero cuánto tiempo hemos estado sin embajador de Estados Unidos en República Dominicana? Prácticamente 4 años, señores. Y eso ralentiza las relaciones entre República Dominicana y su segundo socio comercial, quizás primero, que es Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin embajador en la presidencia de Donald Trump? 0 días, porque tuvimos a nuestra embajadora amiga de República Dominicana, que se me escapa el nombre ahora, pero una extraordinaria embajadora que fortaleció las relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos. Quiere decir que si ganase Donald Trump, probablemente le iría mejor a la República Dominicana en términos diplomáticos, en términos del posicionamiento o de la agenda que la Casa Blanca lleva adelante con respecto a Latinoamérica. Sobre todo fortaleciendo los valores fundacionales de los Estados Unidos que tienen mucho en común con los de República Dominicana. Y hemos visto una agenda durante la actual gestión demócrata que es completamente contraria porque está introduciendo agendas ideológicas que distan mucho de esos valores fundacionales de los Estados Unidos. Pero yendo a un poquito más de internacionalización del ambiente, vamos a ir a una pausa para que cuando regresemos ampliemos los detalles de un triángulo y no de las Bermudas, porque tiene misterios que creo que pueden solucionarse muy sencillamente cuando regresemos en Encuentro Directo. De regreso con Encuentro Directo y nuestro invitado Felipe Vallejos, estratega en comunicación política. Habíamos dejado planteado el Triángulo de las Bermudas, pero sin las Bermudas, porque aquí no hay misterios. República Dominicana, Venezuela y España, ante una situación extremadamente dramática porque pasados los comicios del 28 de julio en Venezuela, tenemos también parte en esa situación, primero con el avión incautado, que luego resultaron ser 2. Luego, la relación entre el gobierno de Pedro Sánchez y el presidente Luis Abinader, pero si nos fijamos, se mantiene en ese triángulo y ahora tenemos al señor Edmundo González residiendo en España. Primero estuvo en la Embajada Española en Caracas, donde hoy nos enteramos que esa salida física de Venezuela respondió también a una coacción por parte del gobierno venezolano que le hizo firmar un documento aceptando o reconociendo la supuesta victoria de Nicolás Maduro. ¿En qué posición queda dentro de ese triángulo la República Dominicana? Yo espero que lo más lejano posible de ese conflicto eterno, te diría Karina. Pero la verdad que sí, que está interesante. No lo había pensado nunca así, que era un triángulo como de las Bermudas, un triángulo amoroso, si se quiere. Porque claramente República Dominicana ha estado bailando muy cerca
de una casa que está en fuego hace muchos años, que es Venezuela. Un país que históricamente fue amigo de la República Dominicana, que defendió la democracia en los momentos más álgidos de la dictadura y posteriormente a los refugiados y demás. Siempre fue un baluarte de la democracia Venezuela. Hoy por hoy es todo lo contrario, en las vueltas de la vida. Con relación a esos aviones y a esas declaraciones, obviamente que básicamente es parte todo de una habilidad muy propia del madurismo, ex-chavismo, que es distorsionar la conversación, desviar la atención. ¿Se acuerdan cuando Maduro decía que hablaba con el pajarito, que era Chávez que le estaba hablando? Fíjense en los momentos en que él decide hablar que a lo que muchos pudieran pensar que es una tontería. Es una táctica muy bien calculada para desviar la atención de lo que verdaderamente aquí se debiera estar hablando, que es que aún no aparecen las actas oficiales que respaldan la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones. Y luego entonces pasa el tema de España. Por suerte, ya se aburrieron de entrar a la República Dominicana, decirle que le deben dinero y que hay una situación de deuda con Venezuela que existe, pero es pírrica comparativamente hablando, históricamente hablando. Y hoy por hoy tenemos una narrativa que yo no digo que no haya habido un hecho de coacción y de una persecución. Edmundo estuvo creo que un mes en la Embajada de Países Bajos y luego entonces recaló en la de España y luego salió. Y el avión hizo escala aquí en República Dominicana. Bueno, la verdad que o nos persigue el destino o yo no sé. O sea, está muy particular la situación, como que bailan entre estos dos colosos, República Dominicana, que ya tiene problemas suficientes. Para mí, República Dominicana, por más solidario que quisiera ser, debiera enfocarse en un solo problema, que es el problema que define la existencia de República Dominicana como nación, que es la crisis de Haití. Ese debería ser su único enfoque. Y te digo finalmente, para ya no extenderme mucho, puede ser que Edmundo haya ganado las elecciones. Yo particularmente pienso que Edmundo ganó las elecciones. Puede ser que haya recibido amenazas hasta de su propia integridad física o de su familia. Y puede ser que haya firmado ese documento de reconocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde avala la victoria de Maduro bajo presión, bajo la coacción. Sin embargo, en política no es lo que es lo que parece. Y la narrativa es extremadamente demoledora. Edmundo González no se quedó a luchar con los venezolanos que no tienen la posibilidad de salir de Venezuela y asilarse en otro país. Y encima de eso, él mismo reconoce que firmó esa carta reconociendo la victoria de Maduro. Es decir, para mí, hoy por hoy, hay una sola cosa clara. Nicolás Maduro va a gobernar hasta el año 2031. O sea, ¿ya tú crees que después de ese mensaje que dio desde España, Edmundo González, ya eso se da por vencido? Hoy por hoy, Edmundo González levantó, el día que Edmundo se subió al avión de la Fuerza Aérea de España, levantó la bandera blanca y le dejó ese lío a María Corina Machado. Pero entonces, ¿qué va a pasar con Corena en ese sentido? Bueno, se quedará, pero esto será una pelea eterna. Ahora, no sé, porque es que no tiene una solución demasiado visible en el tiempo. Maduro ha logrado entablar una situación donde los fragmentos más importantes de su régimen se mantienen cohesionados. Ninguna dictadura, ningún régimen de estas características, unipartidista y camino a una dictadura totalitaria o semitotalitaria, si se quiere, porque tiene control absoluto de los poderes del Estado, se cae con la mera presión externa. Siempre comienza con la presión interna. Paradójico porque en el país que ahora se encuentra Edmundo González, España, Pedro Sánchez lleva una trayectoria muy similar a lo que dio origen a ese movimiento otrora chavismo que hoy es madurismo. Ha estado impactando las leyes que versan sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa y empresa, de manera que es muy peligroso ese trayecto y me gustaría en ese sentido tomar, sobre todo por lo que pasa en la región en términos de dictaduras manifiestas de muchas maneras, disfrazadas de democracia, cómo se gesta una dictadura y cuáles son los elementos políticos a los cuales debemos prestar atención para evitar que sea demasiado tarde para reaccionar. Muy interesante. Primero que nada, ya la época de los años 70 y 60 o 80, donde se llegaba por la vía de la fuerza, creo que ha llegado a su fin. Es mucho más difícil hoy que la fuerza militar simplemente se tome el poder. Por lo tanto, hay que hacer una escala previa para lograr un gobierno dictatorial. Y esa escala previa se llama un gobierno en un sistema prácticamente unipartidario, donde el partido de gobierno tiene toda la fuerza, tiene todos los votos, tiene toda la manera de gobernar sin necesidad siquiera de sentarse a negociar con la oposición. O sea, por ejemplo,
El principio de una democracia es la separación de los poderes del Estado. El poder ejecutivo, el judicial y el legislativo. En el caso de que el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo guarden una sincronía peligrosa, nos podría sugerir, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, cuando tenemos un partido mayoritario, el PRM, que supernumerario en el Congreso, al cual la cabeza, que es el presidente Luis Abinader, incluso hizo la salvedad del so pena para pasar la reforma constitucional sin observaciones. ¿Qué nos indica eso en ese panorama que estamos describiendo? Porque pareciera haber no una separación, sino una sincronía de los poderes del Estado. Sí, esa es la primera señal de control total. Y el poder absoluto corrompe. En ese sentido, creo que yo estaría mucho más preocupado, Karina, si este fuera un presidente que se puede reelegir. Por ahora, nunca sabemos, porque la historia reciente indica que los presidentes se habilitan. No se limitan, sino que se rehabilitan o se habilitan. En el caso de Abinader, si cumple con su palabra, creo que podemos sentirnos mucho más tranquilos. Y no cuando un partido tiene ese nivel de poder y de presencia, entonces comienza la oposición interna. Me encanta en el sentido de la necesaria discusión que hay. Yo no sé si sea mejor 53 diputados o 20, pero qué bueno que ocurrió, porque eso significa que los diputados tienen cabeza propia, a pesar de las advertencias del primer mandatario de la nación, de la cabeza del Congreso Nacional y de los principales directivos del PRM. Los diputados del PRM dijeron, vamos a negociar. Y esta es nuestra contrapropuesta para pasar la propuesta de la reforma constitucional del Poder Ejecutivo, que pertenece a mi partido. ¿Y no podría ser una estrategia del Poder Ejecutivo en el sentido de que de antemano nunca previeron que se tratara de más de un centenar la reducción de los congresistas y simplemente los dejara discutir y llegar a un supuesto acuerdo cuando de antemano el presidente en ningún momento preveía ese centenar reducido, sino precisamente la cantidad a la que probablemente ya hayan llegado al acuerdo, para dejarlos participar? Si fue una estrategia, fue un éxito, pero ¿a qué costo? Porque incluso el presidente queda con la sensación de que no tiene el poder suficiente para imponer la reforma que él mismo ha propuesto. Y creo que estaba más inclinado a que se pasara prácticamente como él lo había sometido, porque él va y le advierte a sus legisladores que habrán sanciones en el caso de que no se apruebe. Y finalmente no creo que haya sanciones, pero me llama poderosamente la atención. Y si fue una estrategia, ¿a qué costo? Porque queda como que él no socializó internamente su proyecto de propuesta de reforma constitucional y esto va dejando heridas. Si viene el Código Laboral, que todavía no se somete formalmente, se presentó, pero no se ha sometido. Viene por ahí los proyectos de ley para fusionar los ministerios. Y viene la madre de todas las batallas, que es la reforma fiscal. Felipe, tú hablabas ahorita del caso de Puerto Príncipe, Haití. En sentido general, luego de los 4 años del presidente Abinader y ahora que arrancan de nuevo, ¿cómo tú crees que ha manejado el gobierno esta parte migratoria? Y que nosotros siempre decimos que es una frontera imaginaria, que independientemente, mientras veamos, por ejemplo, una parturienta haitiana en la calle, no hay tal control en la frontera. Y eso lo vemos también en el caso de las clínicas y los hospitales. Las estadísticas indican que hoy la situación es grave. Y les cito el ejemplo de el registro del famoso libro de extranjería, donde la Junta Central Electoral, con todo derecho quizás, y con toda responsabilidad, esa es la palabra que estaba buscando, responsabilidad, y su rol ante la ley, de demostrar numéricamente que aquí hay una situación gravísima, donde hay muchas personas en situación irregular que vienen a parir en la República Dominicana. No estoy culpando a la persona que hace todo ese trayecto para venir a parir en un lugar seguro. No lo hace solo. Claro, primero no lo hace solo y segundo, está tratando de salvarle su propia integridad física y la de su hijo. Fantástico. Pero República Dominicana tiene una emergencia donde una situación tan calamitosa en la salud pública que muchas veces faltan camas para mujeres dominicanas que quieren parir en función de la demanda que hay desde el punto de vista extranjero. Llámese Haití, llámese Venezuela, Cuba, póngale el nombre que usted quiera. Por lógica, obviamente van a ser más haitianas que otra cosa. Creo que en ese sentido el gobierno dominicano, pero con justificación, ha estado muy confundido a la hora de cómo tratar con Haití.
porque desde la mañana aquella, creo que era un día viernes, que nos enteramos del magnicidio de Moïse a manos de una banda armada que todavía no se sabe de dónde vino la orden, no se sabe. No, porque al final se dijo que la esposa tuvo... Hasta la esposa está procesada. Eso es una película de terror. Haití es una película de terror y está justo al lado de nuestra casa. Esa es la sensación. Y creo que el gobierno dominicano no ha tenido con quién dialogar. Ahora hay un consejo presidencial, pero entonces hay dos cabezas, viene Estados Unidos, Blinken primero pasa por Haití, luego pasa por República Dominicana. Entonces, no se ha entendido bien cuál es la estrategia. Ya nadie habla de la famosa verja. ¿En qué está la verja perimetral, que algunos le llaman muro, otros le llaman verja? Bueno, entonces hay un sinnúmero de factores que han determinado una confusión a la hora del tratamiento con Haití y eso ha provocado, por lógica, por vía de consecuencia, el deterioro de la situación con respecto a Haití y en un caso simbólico es la presencia masiva de personas en condición irregular, que además muchas de esas personas están pariendo en la República Dominicana con la consecuencia social y económica que eso implica, porque el Estado dominicano es el que debe solventar esa emergencia sanitaria que carga desde Haití. Vamos a hablar también de otro aspecto de Haití, porque siempre mencionamos el país como si fuese parte del pueblo y en realidad no ha venido una solución definitiva precisamente porque a nivel internacional no se le ha dado ese tratamiento. Se habla de una solución dominicana al problema de los haitianos, no de Haití. Haití no es un problema, sino una solución para las potencias, pero es algo que a nivel geoestratégico y geopolítico todavía no se termina de entender. No hay con quién dialogar porque precisamente quien representa los intereses de Haití está en Washington. CONIL es una respuesta, recuerden que viene de Bill Clinton. Entonces, al final, ¿con quién estamos hablando? Estamos hablando con los intereses de Estados Unidos. En ese sentido, me gustaría saber tu parecer y lo que entiendes que podría desencadenar, por ejemplo, cuando hablamos de Haití, no de los haitianos, que está absorbiendo la República Dominicana con todo lo que esto implica en nuestro presupuesto, pero hablando de Haití, el país, y geoestratégicamente su posición geográfica. ¿Qué puedes prever en un futuro probablemente cercano, mediano plazo si acaso, de Rusia, de China y Kenia, que tiene la misión supuestamente pacificadora, que no lo creo en lo absoluto porque no es un cuerpo de paz, pero que de alguna manera busca disuadir la violencia excesiva de las bandas? Tener la presencia en Haití de estos países, ¿qué significa para una posible solución o para un problema agravado a la República Dominicana? Porque el hecho de que Kenia esté, un país de África que comparte de hecho idiosincrasia con el pueblo haitiano, pero también el hecho de que estén Rusia y China representados en intereses allí, las mezquitas. Estamos viendo un mundo multipolar desde Haití que probablemente pocas personas hayan planteado. Me sorprende también, Karina, el nivel de desconocimiento que tenemos generalizado de lo que está pasando en Haití. Y es una casa que se está quemando. Es como no ponerle agua al techo cuando la casa de mi vecino se está quemando. En el caso de Haití, y específicamente del país, porque hay un descalabro político histórico, un mal manejo de los recursos, malas decisiones que repercuten a nivel social y la República Dominicana termina pagando los platos rotos de esa fiesta mal llevada. Hay una presencia de la Fuerza Policial de Kenia, apoyo simbólico o presencia de otros países, de potencias grandes, como el caso de Rusia, el caso de China, y por supuesto, la presencia de Blinken dice todo de lo que está pasando, de lo que se está dialogando en Haití. El secretario de Estado, no había venido un secretario de Estado a República Dominicana desde aquella famosa visita de Pompeo, que es muy famoso, a la República Dominicana, porque supuestamente hizo una llamada determinante para frenar a Danilo Medina en el 2019. En vista de todo ello, pienso que hay que tomar la referencia de los cascos azules, del año que se fueron en el 2010, si mal no recuerdo. Terminaron su misión de estabilización de paz en el año 2010. ¿Estaba mejor o peor o igual? Pienso que lo más cercano a igual. O sea, no mejoró un ápice la situación de Haití con la presencia del cuerpo especializado de los cascos azules de la ONU, que tenía presencia hasta de militares de todas partes del mundo, de Sudamérica. ¿Mejoró la situación? No hubo una mejoría bajo ninguna circunstancia. No, de hecho, sanitariamente, a nivel de explotación sexual, se generaron sendos escándalos. Muchas situaciones irregulares. Entonces, para mí, así como la referencia de los cascos azules,
la presencia de la policía de Kenia o cualquier refuerzo de este calado que sea como un esfuerzo de disuadir, que es la palabra precisa, que Karina la ha usado, y yo se la estoy pidiendo prestada para este caso, es que básicamente es ganar un poquito de tiempo, un chin de tiempo, ganar tiempo. Pero hay una solución de fondo, ni siquiera veo una discusión seria con respecto a eso. Quiere decir que aquí, al parecer, hay un grupo de personas o de conglomerados que forman parte de las potencias mundiales. Aquí puede parecer conspiranoico, pero básicamente es que las potencias mundiales tienen intereses y esos intereses se ven alineados con el caos de Haití. Quiere decir que aparentemente no queremos, hay gente que realmente no le conviene y no quiere una solución al problema haitiano, porque probablemente, y como toda crisis nos enseña, hay caos del cual algunas personas se benefician y la gran mayoría paga las consecuencias. Bien, Felipe, solo me queda agradecer tu participación aquí en el programa y que pronto se repite. Cuando tú quieras, se me hizo corto esta vez, hablé demasiado, pero bueno, la verdad que es un placer para mí. Para nosotros recibirte y tener esa oportunidad de compartir otros temas geopolíticos que implican necesariamente la visión de la República Dominicana. Gracias. Gracias, Felipe. A ti. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.